Yo me acuerdo muy bien en clase el cómo cuando un maestro te hacía una pregunta y tú respondías, muchas veces te preguntaba, ¿tú me lo estás diciendo o me estás preguntando? Ahora, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué es que el maestro no sabía, o sea, si el que no sabía si tú le estabas diciendo o preguntando algo? Pues la verdad es que es muy fácil. Todo tiene que ver con el cómo terminas una oración. Cuando tú terminas una oración y tu nota de voz baja, por ejemplo, de esta manera, suenas muy asertivo. Pero cuando tú vas y terminas una oración para arriba, no suenas tan asertivo. Te voy a dar un ejemplo. Napoleón llegó y se murió. Eso suena muy asertivo. Yo te estoy diciendo, Napoleón llegó y se murió. Estoy bajando mi tono. Pero si yo voy y te digo, Napoleón llegó y se murió, suena más a pregunta. O, por ejemplo, imagínate te preguntan, ¿cuál es tu comida favorita? Y tú vas y dices, pizza. Suena asertivo, ¿estás de acuerdo? Porque estás bajando tu tono de voz al final. Pero si tú vas y dices pizza, estás como haciendo una pregunta, porque cada vez que haces una pregunta, pues claramente vas a terminar con un tono para arriba. Eso es regla. Entonces, tú cuando dices algo que es factual y lo dices con tono de pregunta, claramente va a sonar con tono de pregunta. Y es por esta razón que tú necesitas siempre bajar tu voz al terminar una oración. Claro, a menos que estés haciendo una pregunta. También a mí me pasaba muchas veces que estaba en el coche con mi papá hablando y claro, yo estaba en el asiento de atrás. Yo le quería comunicar algo, pero él no me entendía o no me escuchaba. Yo siempre pensaba que estaba jugando conmigo, que estaba haciéndose el tonto que no sabía. Pero luego de pensarlo bien, me di cuenta que es mucho el ¿a dónde va mi voz? Yo estaba hablando con alguien enfrente de mí mientras volteaba a la ventana. Eso claramente no hace sentido. No me va a escuchar bien, no me va a entender bien. Y eso es lo que pasaba muchas veces. Habían muchos malentendidos de lo que yo realmente había dicho. Entonces, esto es una de las cosas más fáciles de arreglar. Si yo estoy hablando con alguien que está adelante de mí, claramente voy a hablar adelante de mí. No voy a hablar hacia el piso, que es lo que veo que mucha gente hace. Muchos amigos míos van y cuando están hablando conmigo, en vez de hacer contacto visual conmigo y hablarme directo a mí, van y le hablan como al piso. Que esto puede llegar a muchos malentendidos y también te hace ver como alguien que no tiene poder, que no puede verte a los ojos. Entonces estas dos cosas son muy importantes sobre el manejo de tu voz. Uno, hacia dónde la direccionas y dos, cómo acabas una oración. Ahora, creo que podemos decir que tu voz es de las cosas más importantes que hay para comunicarse. Al fin del día es la manera en cómo tú te ves a los ojos de otras personas. Si tú tienes una buena voz que se sabe expresar muy bien y que cuando habla no se anda distrayendo, no anda tartamudeando, tú vas a tener mucho más respeto de los demás. Ellos te van a ver con mucho más respeto, como esta persona sabe lo que está pensando y sabe expresarlo. Pero hay algunas cosas que pueden hacer que no piensen eso, como por ejemplo las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Te voy a explicar rápido. Yo antes tenía presentaciones en la escuela que se llamaban Pitch, donde tenía que presentar un producto que yo hacía. ¿Y qué me decían siempre? Deja de usar muletillas. Pero, ¿qué es una muletilla? Pues es como una muleta, es algo que te apoya, que no debería estar ahí. Te voy a dar un ejemplo. Este, la verdad es que yo no sé muy bien el cómo y estamos pues viendo todas estas cosas que estoy usando de todo eso son muletillas. Y la verdad es que es de las cosas más difíciles de eliminar. Esto lleva entrenado en ti por años. Has estado años, tal vez y hasta décadas, hablando con muletillas. Y pues claro, no va a ser algo que se quita de la noche a la mañana. A mí me sigue pasando mucho. Estoy en el súper y me dicen, ¿tiene boleto? Y yo, sí. En vez de decir nada más, sí. Ahora, esto no es tan problemático, pero sí causa un poco de confusión y hace que tus ideas no se expresen de la mejor manera. Lo que pasa con esto es que la gente se distrae. En vez de tú llegar a un solo punto directo, parece que estás viendo para dónde girar, te frenas y tienes que ver si te vas para allá o para acá. Pero ¿por qué pasa esto? Porque tú no estás seguro. Tú no sabes aprovechar el silencio. La gente
no sabe dejar silencios entre oraciones, tal vez en lo que tiene que pensar las cosas, o tal vez nada más para que la otra persona lo procese. Siempre es el, a ver, deja, voy a seguir hablando, siempre voy a hablar, no voy a dejar de hablar. Entonces, lo que pasa es que la gente nada más se queda hipnotizada, boba, sí, y pues no sé, como te das cuenta, esto es un ejemplo de algo que no se puede hacer. Cuando tú vas y dejas muchísimas muletillas, nada más la gente se pierde. Pero a veces es como, no sé qué poner en vez de una muletilla. Y la manera más fácil de decirte que es un silencio. El silencio es una de las cosas más importantes para tener una buena comunicación. Y puede sonar algo contraintuitivo, que siempre tienes que hablar, que siempre tienes que estar diciendo tus ideas. Y la verdad es que no. Por ejemplo, ahorita, si yo siguiera hablando y siguiera hablando y siguiera hablando, o si yo usara muletillas, tú no tendrías tiempo de procesar la información que te digo. Pero al yo darme una pausa, sí lo tienes. Y además me da chance a mí de pensar en qué voy a decir siguiente. Porque no es como que yo tenga un guión de exactamente qué voy a decir. Mucho de esto es improvisado. Y si yo no uso silencios, lo que me va a pasar es que voy a empezar a usar muletillas. Y pues las muletillas, como ya dijimos, hacen que tu comunicación no sea tan efectiva. Ahora, ya que hablamos de voz, de cosas que impiden tu tono de voz, cómo tienes que hablar realmente, quiero hablarte de algo que es el 90% de la comunicación y que ni siquiera tiene que ver con la voz. Y este es tu lenguaje no verbal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A esto me refiero con el qué haces con tu cuerpo cuando estás hablando con alguien, cuando estás intentando comunicar algo. Ahora, en una conversación uno a uno, la verdad es que las cosas no son tan difíciles porque te están poniendo mucha atención. El problema es cuando le estás hablando a mucha gente al mismo tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Si yo me quedo así, muy cerrado, y ando viendo al piso y yo intento hablar, la gente no va a reconocer el hecho que yo estoy hablando. Siempre van a intentar hablar arriba de mí, siempre van a intentar interrumpir. Y tal vez si no lo hacen en mal, tal vez lo hacen porque realmente yo no soy alguien que se siente con mucho poder. Yo estoy sintiéndome así, pues claramente mi opinión no va a ser tan importante. También tiene que ver mucho con el hecho de que te imagines que tu cuerpo son subtítulos. Al menos yo cuando estoy viendo una película, cuando estoy viendo un video, muchas veces si no veo subtítulos no entiendo muy bien lo que dicen. Y esto es lo mismo que pasa en la vida real. A veces te puedes confundir en una palabra que dicen del mensaje en general. Pero cuando tú realmente vas y dices, a ver, voy a ponerme subtítulos, pues no es que puedas ponerte subtítulos. Lo que puedes hacer es usar tus brazos, usar tu cuerpo para comunicarte mejor. Te voy a dar un ejemplo. Si yo voy y te digo, hay tres cosas que hacen una persona mala. Tienes, primero, el hecho de que no saben hablar. Segundo, el hecho de que no saben comunicar. Y tercero, y ahí dices otra cosa, se va a entender mucho más que si yo nada más me quedo así. Porque tal vez si la persona no está escuchando lo que yo realmente estoy diciendo. Pero al con mis manos apoyarme, es como otras palabras, es otro apoyo visual. Ya no solo tienes que depender de un sentido, puedes depender de dos. Por eso es que es tan importante. También el lenguaje verbal no viene tanto de cómo te expresas, sino de tu vida en general. Si tú tienes un lenguaje verbal muy abierto, como que tú estás confiado de ti mismo, vas a poder comunicarte mucho mejor porque la gente va a pensar mucho mejor de ti y al fin del día, si alguien piensa mucho mejor de ti, va a escucharte mucho más. Lo que quiero realmente llegar con esto es el no puedes solo usar uno de tus sentidos. No puedes solo dejarte apoyar de solo la voz o de solo el lenguaje verbal. Digo, no verbal. Entonces, lo que tienes que hacer realmente es poder juntar estas dos, que parezca que no estás intentando en lo absoluto siempre andar con tus manos así, porque a veces también te distraes mucho. Y tienes que realmente demostrar confianza. Una de las cosas más importantes para la comunicación es que la gente vea que estás confiado totalmente en lo que dices. Si logras esto, créeme que vas a tener una mucho mejor comunicación. Entonces, en resumen, tenemos el primero, aprende a bajar tu tono de voz al terminar una oración. Segundo, aprende a direccionar tu voz. Si estoy hablando con alguien adelante de mí, hablo adelante. Si estoy hablando con alguien al lado, hablo al lado. Tercero, realmente
Date tiempo para pensar lo que vas a decir. No uses muletillas. Si tú quieres decir algo y no te están llegando las palabras bien a la mente de qué decir, un silencio de 3 segundos. Créeme que esto es mucho más efectivo que andar con el y así. Y por último, usar subtítulos, usar el lenguaje no verbal para apoyarte. Siempre, por ejemplo, todo el mundo piensa esto. Cuando yo hago esto, estoy demostrando que estoy diciendo todo el mundo. Y tal vez tú no te des cuenta, pero así vas a hacer que la gente se sienta mucho más atraída por lo que estás diciendo y que realmente te ponga atención.